Can Yaman ha soltado la bomba. Y ojo que esto no es un rumor cualquiera, lo dice él. Ha confesado que las estampidas de fans que ha vivido por culpa de su fama lo han marcado literalmente. Imaginaos la escena, el pobre Can intentando caminar por la calle y de repente, ¡zas! Una marea de gente gritando y empujando. No me extraña que diga que lo han sacudido. Yo he estado investigando un poco y a ver, no es que sea un secreto que Can Yaman levanta pasiones. Este hombre tiene un séquito de fans que no veas. Pero, ¿hasta qué punto? Él mismo ha contado que ha habido momentos de pánico, casi. Ha dicho que hubo una vez en concreto, no sé si fue en Italia o dónde, que la cosa se puso tan tensa que sintió que no podía ni respirar. Uf, qué miedo. Y no me extraña, porque estas cosas pasan cuando la fama te explota en la cara de golpe y porrazo. Para ser honestos, a veces nos olvidamos de que detrás de esos cuerpazos y esas sonrisas perfectas hay personas de carne y hueso. Y claro, recibir tanto cariño es genial, pero cuando se desborda puede ser un agobio del copón. Yo creo que lo que le está pasando a Can es que está intentando poner límites, ¿sabes? Está diciendo, oye, que yo también tengo mi espacio, mi vida privada. Y tiene toda la razón del mundo. Muchos dirán que es el precio de la fama, ¿no? Que se lo tiene que tragar sí o sí. Pero yo sospecho que Can está buscando un equilibrio. No quiere dejar de ser el ídolo que es, pero tampoco quiere que su vida sea un constante corre-corre para esquivar gente. Imaginaos, ¿quién quiere vivir con ese estrés encima? Yo creo que él lo que quiere es poder disfrutar de su éxito sin sentirse perseguido. Y hablando de éxito, no podemos olvidar que este chico está triunfando a nivel mundial. Ahora está metido en proyectos en España, y la verdad es que ha sido un bombazo. La gente aquí está, loca por él. Y ahí es donde quizás se le complican las cosas. Porque cuanto más te quieren, más ganas tienen de acercarse, ¿no? Y a veces esa cercanía se vuelve un poquito invasiva. Lo que yo creo que está pasando es que Can está aprendiendo a gestionar esta situación. No es fácil, para nada. Imaginaos tener que estar siempre alerta, mirando por encima del hombro. Él mismo ha dicho que ha tenido que tomar medidas de seguridad extra, que ha necesitado ayuda para poder moverse con un mínimo de tranquilidad. Tela marinera. Y a mí me da un poco de pena, la verdad. Porque cuando uno se convierte en un personaje público, como que se piensa que ya no tiene derecho a tener momentos de intimidad. Pero eso no es justo. Todos necesitamos nuestros momentos de paz, ¿verdad? Poder ir a tomar un café sin que te hagan la ola, o dar un paseo por la playa sin que se te tiren encima. A ver que él se ha abusado esto, dirán algunos. Y sí, en parte es verdad. Pero también es verdad que las circunstancias a veces superan a la persona. Y él está siendo súper honesto al contarlo. No está lloriqueando, está explicando una realidad que le afecta directamente. Y eso, yo creo que es de valientes. Yo si fuera él estaría pensando, ¿cómo demonios puedo seguir haciendo lo que me gusta sin que mi vida se convierta en un circo constante? Es un dilema complicado, de verdad. Y él lo está viviendo en primera persona. Ha tenido que lidiar con situaciones que a cualquiera lo dejarían temblando, y ha sabido salir adelante, aunque sea con algún que otro susto en el cuerpo. Al final, lo que Can Yaman está transmitiendo es que la fama tiene su cara B, y es una cara que a veces da mucho miedo. Y que es importante que seamos conscientes de eso, de que detrás de cada famoso hay una persona que también necesita su espacio y su tranquilidad. Y ahora viene la pregunta del millón, porque a mí me gustaría saber qué pensáis vosotros. ¿Creéis que Can Yaman ha hecho bien en hablar de esto abiertamente o debería haberse guardado esas experiencias para él?